La historia de Santa Bárbara comienza antes de que su nombre resonara en templos, hogares y corazones de fieles. Comienza en la intimidad silenciosa de una torre, en un tiempo en que el Imperio Romano aún perseguía con dureza a quienes abrazaban la nueva fe que se extendía con fuerza irresistible, el cristianismo. Allí, en ese recinto elevado, aislado y cuidadosamente construido por manos de artesanos obedientes, vivía una joven cuya alma era demasiado grande para ser contenida por muros de piedra. Bárbara había nacido en el seno de una familia pagana, hija única de Dioscoro, un hombre de carácter imponente, temido tanto por su riqueza como por su severidad. Él vivía obsesionado por la pureza, el control y la honra de su linaje. Tal obsesión lo llevó a encerrar a su hija en una torre que dominaba el paisaje de Nicomedia, una ciudad en expansión donde el bullicio de los mercados, el humo de los templos paganos y la presencia del ejército imperial se mezclaban en una atmósfera inquieta. Pero desde la altura de la torre, Bárbara apenas podía escuchar ese mundo que se agitaba abajo. Su vida transcurría en un espacio reducido, casi suspendido fuera del tiempo. Dioscoro justificaba el encierro, diciendo que deseaba protegerla, proteger su belleza, proteger su futuro, protegerla de un mundo lleno de peligros y hombres que podrían disputarse su mano. Pero la verdad era otra. Temía perder la autoridad sobre ella. Temía que la libertad encendiera en su espíritu un deseo imposible de dominar. Temía que su hija, dotada de una inteligencia inusual y una profunda sensibilidad, cuestionara las creencias que él tanto defendía. Bárbara creció rodeada de maestros escogidos por su padre, instructores que le enseñaban filosofía pagana, retórica, astronomía elemental y mitología. Sin embargo, ninguno de ellos podía controlar lo que ella veía cada vez que se atrevía a mirar por las aberturas de la torre, el horizonte, el cielo infinito, el paso de las nubes, el amanecer encendiendo el mar, el viento moviendo los árboles como si tuvieran voz propia. Aquella contemplación silenciosa despertaba en ella una pregunta que no hallaba respuesta en los libros que le imponían. Había noches en que el cielo parecía arder de estrellas. En esos momentos, Bárbara sentía que algo la llamaba desde más allá de los dioses de mármol, cuya existencia sus maestros le repetían sin cesar. Era una intuición suave pero firme, como un susurro, como una presencia, una certeza secreta. El universo no era obra del capricho de múltiples divinidades, sino expresión de una única fuerza creadora que lo sostenía todo con armonía. No sabía aún que ese susurro era el eco de una fe que ya avanzaba por el mundo, aunque perseguida, silenciada y condenada por las autoridades romanas. Pero dentro de su torre, Bárbara escuchaba lo que pocos eran capaces de oír. Su transformación interior comenzó lentamente, como una semilla que germina en la oscuridad. A través de las historias que algunos sirvientes cristianos, que trabajaban en el palacio de su padre en secreto, murmuraban entre sí, ella escuchó por primera vez el nombre de Cristo. Lo mencionaban con una mezcla de temor y devoción, y hablaban de un Dios que se hizo hombre, que predicó el amor, que sanó enfermos y que murió perdonando. Bárbara sintió que estas palabras encajaban con aquello que su corazón ya sospechaba desde hacía tiempo. Cada relato que oía la llevaba a mirar una vez más por la ventana, buscando en el cielo una señal. El primer gran conflicto surgió cuando Dioscoro decidió que su hija debía aceptar un matrimonio ventajoso. Para él era una transacción, un acuerdo que aumentaría su poder, pero para Bárbara significaba entregar su libertad y traicionar aquella verdad interior que ya se encendía dentro de ella. Declaró que no se casaría con ningún hombre, que su vida no estaría regida por imposiciones externas. Dioscoro, sorprendido por la determinación de la joven, no imaginaba que aquella fuerza provenía de una fe que él desconocía. Para vigilarla aún más estrechamente, Dioscoro ordenó la construcción de un baño privado junto a la torre. Era una obra de lujo que solo los más poderosos podían permitirse. Cuando los albañiles fueron enviados a realizarla, Bárbara vio la oportunidad de manifestar lo que su corazón ya abrazaba sin miedo. Pidió que en vez de 2 ventanas, como ordenaba el diseño original, abrieran 3 ventanas que permitirían la entrada de la luz desde distintos ángulos.
3 ventanas que formarían un símbolo visible del misterio de un Dios único, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El maestro de obras se mostró desconcertado. Le advirtió que su padre se enfurecería. Pero Bárbara insistió. La luz entra completa cuando se manifiesta en 3, dijo con una calma que sorprendió a los presentes. Aquel acto, tan simple y al mismo tiempo tan profundo, fue su primera profesión pública de fe, su primer paso hacia el destino que la historia recordaría. El día en que Dioscoro regresó de un viaje y vio las 3 ventanas, algo se quebró en él. No comprendía el significado, pero intuía una rebelión. Le exigió explicaciones, y Bárbara habló con una claridad que nunca antes había mostrado. Confesó que creía en Cristo, que había conocido la verdad, que su alma ya no pertenecía a los ídolos paganos. Sus palabras cayeron como fuego sobre el orgullo del padre. La furia lo cegó. Gritó, maldijo y llamó al instante a los guardias para que custodiaran la torre. En su interior, un miedo más profundo que la ira comenzaba a crecer. Temor de que su autoridad hubiera sido desafiada por algo que él no podía destruir. Esa noche, Bárbara permaneció sola en su torre, pero no estaba realmente sola. En la penumbra, mientras el aire nocturno se filtraba por las nuevas ventanas, sintió una presencia que la rodeaba. La torre física que su padre había levantado para aprisionarla ya no tenía poder sobre ella. Las sombras que llenaban su habitación parecían retroceder ante una claridad invisible, y así, en silencio, sin testigos, sin ostentación, consagró su vida al Dios vivo. Aquella torre, que debía ser símbolo de control, se transformó misteriosamente en el primer templo donde su fe floreció. Las losas frías se convirtieron en suelo sagrado, los muros rígidos en guardianes mudos de una revelación. Era el lugar donde todo comenzaba, no su martirio, no su santidad aún reconocida, sino su despertar, ese instante en que el alma reconoce a su Creador incluso antes de pronunciar su nombre. En esa altura solitaria, donde el viento parecía llevar mensajes del cielo, Bárbara sintió que la luz que entraba por las 3 ventanas no era mera iluminación, era promesa, era anuncio, era la señal de que su vida tomaría un rumbo que nadie, ni siquiera ella misma, podría detener. Y así, en la quietud de la noche, mientras el mundo dormía sin saber que una nueva mártir estaba siendo forjada, la joven encerrada en una torre descubría que ningún muro puede aprisionar a un alma que escucha el llamado del cielo. Antes de comenzarmos esta jornada, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de Santa Bárbara? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros? ¿Has recibido alguna bendición de Santa Bárbara? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. La confesión de fe y la persecución. El descubrimiento de la fe de Bárbara transformó no solo su alma, sino toda la atmósfera de aquel hogar gobernado por un padre implacable. La confesión hecha ante Dioscoro, su declaración serena pero firme de que seguía a Cristo, cayó sobre él como un golpe insoportable. Era más que un acto de desobediencia. Para él, era una afrenta a la tradición, un desafío al orden establecido, una amenaza que debía ser eliminada sin demora. La noticia de que su hija había abrazado una fe prohibida se propagó por la casa como un incendio silencioso. Nadie se atrevía a comentar abiertamente lo sucedido, pero los sirvientes murmuraban entre ellos, aterrados por lo que podría ocurrir. Algunos, los pocos cristianos ocultos entre ellos, rezaban en secreto por la valiente joven, sabiendo que el camino que había elegido sería un sendero de dolor. Dioscoro, consumido por la vergüenza y el miedo de ser objeto de burla en la ciudad, tomó una decisión drástica. Bárbara debía renunciar a su nueva fe o enfrentaría las consecuencias. Intentó primero persuadirla, apelando a la razón, a la obligación filial, e incluso ofreciéndole riquezas y un matrimonio aún más ventajoso. Pero Bárbara, con los ojos llenos de una claridad que no temblaba, rechazó cada propuesta. En su voz no había soberbia ni desafío, sino una serenidad profunda. «No puedo negar al Dios que me ha dado la vida», dijo. «No puedo fingir que no conozco la verdad ahora que la he visto». Esas palabras, lejos de suavizar el corazón de su padre, lo endurecieron.
El hombre que había construido una torre para protegerla se convirtió ahora en el instrumento de su sufrimiento. Dioscoro decidió entregar a su hija a las autoridades romanas, sabiendo perfectamente cuál sería el destino de los que confesaban la fe cristiana en tiempos de persecución. Antes, sin embargo, quiso imponerle su propia forma de castigo. Mandó amarrarla, encerrarla de nuevo en la torre y dejarla sin comida. Golpeado por la humillación, desbordado por la ira, caminaba sin descanso por la casa, incapaz de comprender cómo su hija podía haber traicionado todo cuanto él consideraba sagrado. Bárbara, encerrada en la oscuridad, no temía. A pesar del dolor físico, su espíritu se fortalecía en la oración. Dicen las tradiciones antiguas que mientras permanecía atada y herida, se le aparecía una luz suave, como si la misma presencia divina la acompañara en cada latido. Sus heridas parecían cerrarse misteriosamente por las noches, y su rostro recuperaba el resplandor que el sufrimiento quería arrebatarle. Las personas que custodiaban la torre observaron esto con temor. Uno de ellos, atónito, llegó a comentar: «Esta muchacha no está sola. Hay algo con ella, algo que no es de este mundo». Finalmente, cuando la furia de Dioscoro llegó a su límite, llevó a su hija ante el prefecto Marciano, autoridad romana responsable de ejecutar las leyes imperiales contra los cristianos. Marciano era un hombre frío y rígido, acostumbrado a escuchar confesiones, lamentos y súplicas. Sin embargo, al ver a Bárbara entrar escoltada por su propio padre, percibió algo extraño. La joven caminaba con dignidad, sin miedo, como si no estuviera frente a un tribunal terrenal, sino ante una verdad que la sostenía. «¿Eres tú?», preguntó el prefecto, «la joven que ha ofendido a los dioses y deshonrado a su propia familia». «No he ofendido a nadie», respondió Bárbara. «Solo he reconocido al Dios verdadero, aquel que hizo el cielo y la tierra». Marciano frunció el ceño. Aquella respuesta no solo era desafiante, sino peligrosa. La política romana exigía control religioso. Negar a los dioses del imperio significaba negar la estabilidad del Estado. «Renuncia a esa superstición», ordenó, «y honra a los dioses que protegen Roma». Bárbara negó con la cabeza. «Los dioses de piedra no hablan, no oyen, no aman. Mi Dios vive, y su voz resuena en mi corazón». El prefecto no toleró más. Ordenó que la llevaran a la sala de torturas. Dioscoro observó todo sin apartar la mirada, con una mezcla de furia, dolor y orgullo herido. El sufrimiento que Bárbara soportó en aquel lugar fue cruel. Querían doblegarla, pero no solo con castigos físicos. Buscaban quebrar su espíritu. La golpearon con varas, la rasgaron con garfios de hierro, la expusieron desnuda para humillarla públicamente. Cada tormento estaba diseñado para arrancarle una sola frase: «Renuncio a Cristo». Pero esa frase nunca salió de sus labios. En cada pausa entre los tormentos, Bárbara rezaba en silencio, y cuando la noche caía, las heridas que sangraban ferozmente durante el día se cerraban inexplicablemente, dejando apenas cicatrices leves. Los guardias, acostumbrados a presenciar el dolor de los prisioneros, no entendían aquel fenómeno. Algunos decían que era brujería, otros que era intervención divina. Marciano, irritado por lo que no podía explicar, ordenó que doblaran el rigor al día siguiente. Se cuenta que mientras Bárbara reposaba exhausta en su celda húmeda, una luz descendió sobre ella. No era la luz del amanecer ni la de una antorcha, era una claridad suave, cálida y envolvente. De esa luz emergió una voz, o tal vez una presencia, que le hablaba con ternura. «No temas, hija mía, yo estoy contigo». Ella, con lágrimas silenciosas, levantó el rostro hacia aquella luz y sintió que las fuerzas volvían a su cuerpo. No estaba sola, nunca lo había estado. Y esa certeza la fortaleció más que cualquier descanso físico. En uno de los días en que el prefecto ordenó que la trasladaran nuevamente para un interrogatorio público, Bárbara aprovechó un descuido y escapó. Corrió por las calles estrechas, buscando refugio. El corazón le latía con fuerza mientras avanzaba hacia las afueras de la ciudad. Al llegar a una montaña cercana, buscó esconderse entre las rocas. Sin embargo, los soldados la siguieron de cerca. Cuando parecía que la atrapaban, ocurrió un prodigio. La montaña se abrió ante ella, formando una grieta profunda en la que pudo refugiarse. La roca se cerró tras su paso, ocultándola.
Este milagro, relatado en textos antiguos, se convirtió con el tiempo en uno de los símbolos más reconocidos de la protección divina hacia Bárbara. Muchos siglos después, artistas la representarían junto a una montaña resquebrajada, símbolo de aquella intervención celestial. Sin embargo, el refugio fue temporal. La montaña volvió a abrirse horas más tarde y los soldados que no habían cesado de buscar finalmente la encontraron. La condujeron nuevamente ante el prefecto, quien, consumido por la ira, ordenó un castigo aún más severo. Pero lo más doloroso no fueron los tormentos físicos. Lo más desgarrador fue ver a su propio padre al lado del prefecto, aprobando cada castigo, exigiendo que se incrementaran, convencido de que así salvaría su honor. Para Bárbara, aquel rostro antes símbolo de autoridad paterna se había transformado en máscara de dureza impenetrable. No hubo súplica, no hubo lágrima que moviera a Dioscoro. Ya no veía a su hija, veía una amenaza, un obstáculo, una deshonra. Y así la persecución contra ella se convirtió no solo en una persecución imperial, sino también en un conflicto personal, íntimo y desgarrador. Una batalla entre una hija movida por la fe y un padre ciego por el orgullo. A pesar de todo, Bárbara permaneció inquebrantable. Cada golpe reforzaba su convicción, cada humillación profundizaba su entrega, cada intento de obligarla a renunciar al Dios que había conocido en lo alto de su torre solo servía para afirmar la verdad que ardía en su corazón. Mientras los romanos veían en ella a una insurgente religiosa, Bárbara sabía que enfrentaba un destino que la superaba. La persecución no era el final de su historia, sino la continuación inevitable de su confesión de fe. Y así, entre gritos, cadenas, heridas y noches iluminadas por una presencia invisible, su espíritu se preparaba lentamente para el desenlace que aún estaba por venir, el martirio y el relámpago de justicia. El amanecer caía lento sobre las montañas cuando Bárbara fue conducida fuera de la torre. El aire estaba pesado, como si la naturaleza entera presintiera que aquel día quedaría grabado para siempre en la memoria del cielo. Los pasos de los soldados resonaban sobre la tierra húmeda, y cada golpe metálico de las armaduras parecía marcar un latido del tiempo que se encogía, acercándose al inevitable momento del martirio. Bárbara caminaba descalza, pero sus pies no temblaban. El rostro, iluminado por una suavidad que contrastaba con la brutalidad que la rodeaba, revelaba una serenidad que desconcertaba hasta a los guardias más endurecidos. No era la resignación de quien se entrega al destino, sino la firmeza luminosa de alguien que había encontrado una verdad capaz de vencer incluso el miedo más primitivo, el miedo a la muerte. Su padre, Dioscoro, marchaba unos pasos detrás, rígido, consumido por una furia amarga que le endurecía el rostro como una roca milenaria. A su alrededor, la ciudad entera parecía detener la respiración. Los murmullos corrían por las calles. La hija de Dioscoro, la cristiana, la que desafió a los dioses antiguos, la que defendió un Dios invisible. Para algunos era una insensata, para otros una visionaria, y para otros un peligro que debía apagarse antes de encender un fuego mayor. La llevaron a un amplio patio donde los verdugos aguardaban con los instrumentos preparados. El sol comenzaba a elevarse, y sus rayos cayeron sobre Bárbara como un manto dorado, haciéndola brillar con un fulgor casi sobrenatural. Parecía que la luz se inclinaba hacia ella, no hacia los que la juzgaban. Los soldados le ordenaron que se arrodillara. Ella lo hizo sin vacilar, pero al levantar el rostro, se encontró con la figura de su padre, que permanecía con la espada en la mano, el arma que él mismo usaría para ejecutarla. Era el colmo de la crueldad que la tradición recuerda con una mezcla de horror y de silencio reverente. Un padre encargado de matar a su propia hija, no como acto de justicia, sino de venganza religiosa. «Aún puedes retractarte», gruñó Dioscoro, buscando una última grieta en la fortaleza de su hija. Bárbara lo miró. No había rabia en su mirada, solo dolor y un amor que superaba todo entendimiento humano. «No puedo renunciar a la verdad», respondió con voz baja, pero tan clara que todos la escucharon. «No puedo negar a aquel que me dio vida y me sostiene incluso ahora». La multitud murmuró. Algunos se voltearon, incapaces de observar lo que sabían que venía. Otros, movidos quizá por una chispa que la fe de Bárbara encendía en los corazones, se mantuvieron firmes,
queriendo atestiguar el final de aquella joven que, al negarse a renunciar a su fe, había confrontado todo un sistema de creencias y un poder político implacable. Los verdugos comenzaron los tormentos. Según la tradición, la flagelación fue brutal. Las cuerdas cortaban su piel y cada latigazo resonaba como un trueno apagado. Pero lo que más estremeció a quienes presenciaban era la expresión de la joven. No gritaba, no suplicaba, no maldecía. Cerraba los ojos por momentos, respiraba profundo, y cuando los abría nuevamente, en ellos resplandecía algo imposible de definir, algo que parecía venir de un lugar más alto que el dolor. Y fue entonces cuando ocurrió el primer signo, que siglos más tarde sería contado una y otra vez. Mientras la torturaban, una luz envolvió su cuerpo, como si una presencia invisible la cubriera delicadamente. Los brazos de algunos soldados quedaron suspendidos en el aire. Otros retrocedieron con temor. Los latigazos continuaron, pero las marcas desaparecían con una rapidez inexplicable, como si su piel no pudiera retener el sufrimiento infligido. «Brujería», murmuraron algunos. «Milagro», susurraron otros. A Dioscoro aquello solo alimentó su furia. En lugar de cuestionar o detenerse, se sintió humillado por la resistencia de su propia hija, una resistencia que él no lograba quebrar. Su orgullo era más fuerte que su amor, y su obsesión por doblegarla se transformó en una ceguera absoluta. Ordenó que la llevaran al monte cercano, donde la ejecución tendría lugar. Allí, sobre una elevación desde la cual se veía toda la ciudad, el viento soplaba con una fuerza especial, como si quisiera advertir, protestar o llorar. Ya sin torturas previas, sin más palabras, el destino se acercaba a su punto final. Bárbara fue colocada de rodillas y su padre alzó la espada. Pero antes de que el acero descendiera, ella cerró los ojos y pronunció una oración suave, apenas audible, pero tan profunda que muchos sintieron que el aire alrededor vibraba. «Padre eterno, recibe mi espíritu y no culpes a quienes no conocen tu amor». Aquella frase, según relataron más tarde, hizo que incluso el verdugo asignado, impotente ante la orden de Dioscoro, sintiera un estremecimiento que lo acompañaría el resto de su vida. El golpe cayó, y en el instante en que la cabeza de Bárbara tocó el suelo, un resplandor súbito cruzó el cielo. Un relámpago, no un relámpago cualquiera, no uno normal, fruto de una tormenta. El cielo estaba casi claro. Apenas algunas nubes dispersas adornaban el azul del mediodía, pero aquel rayo surgió con una precisión aterradora, como si fuera una respuesta inmediata, una justicia que no podía esperar. Cayó directamente sobre Dioscoro, consumiéndolo al instante, reduciéndolo a cenizas frente a todos los que habían presenciado el martirio. El silencio que siguió fue absoluto, un silencio que no nacía del miedo, sino del asombro, un silencio que no pertenecía a este mundo. Los habitantes de la ciudad quedaron paralizados. El verdugo dejó caer la espada. Algunos se arrodillaron, otros huyeron aterrorizados, otros comenzaron a llorar, comprendiendo que habían sido testigos de algo divino, de algo que ninguna palabra humana podría explicar del todo. Con el tiempo, el relato se extendió como un río incontenible. La mártir joven que había preferido la muerte a renunciar a su fe. La hija cuya valentía trascendió la violencia de su propio padre. La cristiana que había sido vengada por un relámpago que cayó del cielo con la exactitud de un decreto divino. A partir de aquel día, Bárbara dejó de ser solo una joven ejecutada injustamente. Se convirtió en un símbolo, en una llama que no podía ser apagada. Su nombre empezó a circular entre los cristianos perseguidos, entre los que vivían con miedo, entre los que dudaban, entre los que buscaban valor para sostenerse en la fe en medio de amenazas. Y junto a su nombre venía siempre la imagen del rayo. Porque para quienes escuchaban la historia, el relámpago que fulminó a Dioscoro no era solo un castigo, sino una señal de que el cielo había intervenido por ella, de que lo invisible había hablado con un golpe de luz que partiría la historia en dos, antes de Bárbara y después de Bárbara. El monte donde murió se convirtió en un lugar de peregrinación improvisado. Allí, en aquel suelo que había sido manchado por la violencia, comenzaron a aparecer pequeñas flores silvestres. Algunos decían que crecían más rápido que en otros montes, como si la tierra misma hubiera sido tocada por una gracia especial.
Otros aseguraban que durante tempestades los relámpagos parecían caer a lo lejos, nunca en aquel lugar, como si la naturaleza guardara memoria y respeto. El martirio de Bárbara no terminó en silencio. Se transformó en un eco que se extendió más allá de su tiempo, más allá de su ciudad, más allá de su propio mundo. Y ese eco, poderoso como un trueno, suave como una oración, sería el legado que las generaciones futuras recogerían y custodiarían. Porque a partir de aquel día, Bárbara no sería recordada como una víctima, sería recordada como una luz que resplandece incluso en la tormenta, una luz que ningún rayo puede apagar, legado, devoción y el llamado a la esperanza. El nombre de Santa Bárbara, siglos después de su martirio, sigue resonando con una fuerza que supera fronteras, idiomas y culturas. Su historia, nacida en tiempos de cruel persecución, se convirtió en una llama encendida que jamás se apagó. Y aunque su vida fue breve, su legado se expandió como el eco de un trueno que atraviesa las montañas. Desde las primeras comunidades cristianas hasta los pueblos más remotos de América Latina, su figura creció al mismo tiempo que la humanidad buscaba protección frente a los peligros, la incertidumbre y los elementos desatados de la naturaleza. Quien observa la historia con atención descubre que las huellas de Bárbara no quedaron en las ruinas del Imperio Romano, ni se perdieron en los pergaminos antiguos. Su testimonio se implantó en la memoria colectiva como un símbolo de fortaleza, de resiliencia, de una fe que no retrocede ni ante el filo de la espada. Por eso, cuando siglos después los marineros temían las tormentas repentinas, cuando los soldados escuchaban el rugido de los cañones en los campos de batalla, cuando los mineros descendían a los túneles oscuros, donde un chispero podía significar la muerte, la invocaban a ella, a la que había enfrentado el rayo de la furia humana y la tormenta del poder imperial sin ceder. Santa Bárbara se convirtió así en la patrona de quienes viven bajo el riesgo del trueno, la chispa y el fuego. Su nombre se mezcló con plegarias pronunciadas con urgencia en medio de tempestades eléctricas, en minas profundas o en barcos azotados por un mar embravecido. No importaba cuán fuerte fuera el viento, siempre había alguien que murmuraba su nombre con esperanza, la expansión de su devoción. Durante los primeros siglos del cristianismo, su culto se extendió rápidamente. Las comunidades cristianas, aún perseguidas, se refugiaban en catacumbas donde representaban a Bárbara junto a una torre, la torre donde comenzó todo, y a veces, con un rayo en la mano, símbolo de la liberación divina ante el poder tirano. Su figura no solo inspiraba a los fieles, sino que recordaba a cada creyente que no hay fuerza más grande que la convicción interior. Cuando el cristianismo finalmente fue aceptado en el Imperio Romano, comenzaron a construirse templos en su honor. En Oriente, donde su historia se había transmitido con especial emoción, los iconos la representaban con una mirada firme, sosteniendo un cáliz o la palma del martirio. En Occidente, especialmente en Europa medieval, su culto creció de manera sorprendente. Las torres de las iglesias, que servían también como puestos de vigilancia o campanarios, empezaron a ser dedicadas a ella. No era un gesto casual. Se decía que Santa Bárbara protegía las alturas, los lugares expuestos a los rayos y a los vientos. En España, particularmente, su devoción floreció con un color especial. Los conquistadores y colonos llevaron su imagen a América, donde pronto se convirtió en una de las santas más queridas. Allí su figura se mezcló con tradiciones locales y su fiesta, celebrada el 4 de diciembre, adquirió una vitalidad única. En muchos pueblos de América Latina, aún hoy, la procesión de Santa Bárbara recorre calles adornadas con flores rojas, tambores resonantes y oraciones que parecen alzar su memoria hacia el cielo. Uno de los aspectos más fascinantes de su legado es la asociación con el rayo y el fuego. Aunque este vínculo nace del relato de su muerte, pues según la tradición su padre fue fulminado por un rayo después de ejecutarla, con el tiempo adquirió un significado mucho más profundo. El rayo no representa solo castigo o venganza divina, sino la luz que irrumpe en medio de la oscuridad. El rayo es súbito, incontrolable, poderoso. Así fue la fe de Bárbara, una chispa que no podía ser sofocada. Por eso, quienes manejan pólvora, quienes trabajan con electricidad, quienes enfrentan explosiones o tormentas, la consideran protectora,
no es una simple superstición, sino la expresión humana de un vínculo espiritual, la certeza de que la fe puede iluminar cualquier oscuridad. En muchos pueblos, cuando una tormenta se acerca, las familias hacen la señal de la cruz y dicen en voz baja: Santa Bárbara bendita, líbranos del rayo y del mal. Es como si la memoria de la mártir siguiera presente en cada relámpago que corta el cielo. Pero más allá de los símbolos, más allá del rayo y la torre, hay un aspecto central en su legado, su capacidad de mantenerse fiel incluso cuando todo le fue arrebatado. Ella perdió su hogar, su libertad y hasta el amor de su propio padre, pero no perdió su identidad interior. Y ese es el legado más profundo que dejó al mundo. Bárbara es la santa, que recuerda que la dignidad humana no puede ser destruida por la violencia, que la fe auténtica no se rinde, incluso cuando el cuerpo cae, que la verdad interior es más fuerte que cualquier opresión externa. Por eso su historia tiene un poder singular. Inspira a quienes viven injusticias, a quienes sufren persecución, a quienes sienten que su voz ha sido silenciada. En ella ven un ejemplo luminoso, una voz que dice: resiste, no estás solo. La verdad que llevas dentro es más fuerte que las cadenas que quieren imponerte. Santa Bárbara es una de esas figuras que logran atravesar épocas sin perder fuerza. En los altos edificios de las ciudades modernas, ingenieros eléctricos llevan medallas con su imagen. En los barcos que cruzan océanos, su estampa cuelga en camarotes estrechos. En minas remotas, donde el aire huele a polvo y a riesgo, su nombre se pronuncia con la misma fe que hace siglos. En países caribeños como Cuba, su devoción tomó un matiz propio. Allí, Santa Bárbara es venerada con una intensidad única, y su imagen se asocia al rojo, al trueno y a la justicia. En algunos lugares, su fiesta se celebra con tambores, bailes y oraciones que llenan el aire de energía, como si la presencia de la santa despertara una fuerza ancestral. En Brasil, México, Venezuela, Colombia y tantos otros lugares, las iglesias dedicadas a ella reciben peregrinos que llegan con cartas, promesas, fotografías, manos temblorosas y corazones abiertos. Cada persona trae su historia, su petición, su gratitud. Y Santa Bárbara, la joven que vivió encerrada en una torre, sigue escuchando desde el misterio. En un mundo donde las tempestades no solo caen del cielo, sino también del alma, el legado de Santa Bárbara se vuelve un puente hacia la esperanza. Ella recuerda que las tormentas llegan, sí, pero también pasan. Que las cadenas existen, sí, pero pueden romperse. Que la fe no es una idea abstracta, sino una fuerza que sostiene, que guía, que ilumina incluso en los momentos más oscuros. La imagen de la torre, que en su juventud fue símbolo de encierro, se transformó en símbolo de fortaleza, y el rayo, que un día cayó sobre su padre, se convirtió en memoria del poder divino que ilumina y purifica. Hoy, cuando alguien invoca su nombre, no lo hace solo para pedir protección física. También pide claridad interior, valentía, luz para enfrentar sus propias tormentas. Porque todos, en algún momento, hemos sentido la oscuridad cerrarse como una torre alrededor del alma. Todos hemos sentido los relámpagos del miedo, de la incertidumbre, del dolor. Y es entonces cuando la memoria de Santa Bárbara se convierte en una llama que arde en medio del viento. Un recordatorio de que incluso las paredes más altas pueden convertirse en ventanas hacia la luz, de que incluso en la persecución nace la esperanza, de que no hay encierro que pueda apagar lo que Dios enciende dentro de un corazón.